Muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. Hoy no estamos delante de un vídeo gracioso. Hoy es 31 de octubre, fecha en la que se sitúa la noche de Halloween. Debido a que actualmente resido en Australia desde hace un tiempo, me ha parecido una gran ocasión para subir este vídeo en la que cuento ciertas historias desgarradoras que todas tienen algo en común, y es que sucedieron en una de las áreas más conocidas de Australia, probablemente la que más, y estamos hablando de la bahía de Sydney, probablemente la zona más turística de Sydney, en la que se sitúa, entre otras cosas, Sydney Opera House, la ópera de Sydney de toda la vida de Dios, y que a pesar de que todos los sitios que voy a nombrar ahora son muy turísticos actualmente y se sitúan todos, como digo, en esta zona de la bahía, pues tienen ciertas historias desgarradoras. Y comencemos por el Harbour Bridge, que es básicamente el puente que atraviesa la bahía y une la parte norte con la parte sur de Sydney, al que yo he ido bastante a menudo. De hecho, es que vivo bastante cerca de la bahía y que cuenta con un pasado muy oscuro. En 1815, Francis Greenway, quedaos con este nombre porque no va a ser la primera vez que salga en este vídeo, Francis Greenway, un arquitecto británico, fue el primero en sugerir la construcción de este puente. Bueno, pues no sería hasta más de 100 años después cuando se inauguraría, en los años de 1920-1930, debido a las tecnologías de la época, había ciertas dificultades en la construcción. Es, la verdad, una edificación increíble, majestuosa, es enorme y evidentemente para la época bastante complicado. Hay una historia conocida de que un día 3 trabajadores del puente cayeron y a día de hoy todavía no se han encontrado los cuerpos, no se sabe qué pasó, probablemente no salieran con vida. Pero estas personas, como no fueron encontrados sus cuerpos, no se cuentan como muertos. Aparte de estos 3 desaparecidos, murieron otras 16 personas que se hayan contado, porque se sabe que desapareció mucha más gente y que las muertes fueron muchas más. Así que en nuestros días se han ido encontrando cuerpos debajo del Harbour Bridge, el puente de la bahía de Sydney. Nos vamos ahora a 1910, porque tenemos que hablar del Currajong, que es un barco procedente de Reino Unido. Estos barcos básicamente se utilizaban para comerciar. Venían desde Reino Unido hasta Australia con materiales, con inmigrantes, con convictos y con todo tipo de contrabando. El 8 de marzo de 1910, este barco se estrellaría contra el Wairima, que es otro barco, en este caso de vapor, mucho más grande, que salía del puerto de Sydney. Pues se estrellaría el Currajong, que era bastante más pequeño, se hundió y actualmente se encuentra a 30 metros al fondo de la bahía. Este no fue, por supuesto, el único caso, ya que nos tenemos que remontar hasta 1834 para hablar del Edward Lumb. Este barco, como no, al igual que el anterior, fue construido en Reino Unido, concretamente en Yorkshire, en 1828. Ya había realizado este recorrido varias veces, desde las Islas Británicas hasta Australia en 1830 y en 1832, con la misma idea que el resto de barcos. Bien, este barco se estrellaría contra las rocas del Middle Head. Es una de las primeras zonas que te encuentras al entrar con un barco, y ahí es donde se estrelló este barco, en el que sus 12 pasajeros, que se piensa que llevaba, murieron. A continuación, como no, un vídeo de terror no podía faltar esto, tenemos que hablar de un hotel, del Hotel Hero, en Waterloo, que también es una zona de por aquí. En la bahía, sobre todo antiguamente, se hicieron muchos túneles por el tema de mercado, materiales, etc. Entonces hay muchos túneles en esa bahía, ¿vale? Y hay un túnel que conecta el sótano de este hotel con el puerto. ¿Para qué? Pues se piensa que es por contrabando de alcohol,
de drogas y quién sabe si de personas, lo cual es muy probable ya que se han encontrado en el sótano grilletes y cadenas, por lo tanto esconde un pasado muy oscuro. A continuación vamos a hablar de Kukatu Island, que es básicamente una isla que se encuentra dentro de la bahía, una isla pequeña evidentemente, pero que se encuentra dentro de la bahía. Actualmente es una isla muy bonita, es patrimonio de la UNESCO, lugar para hacer camping, familiar, con amigos, pero que esconde un pasado terrorífico, historias de criminales, asesinatos, barcos que traían niños huérfanos. Concretamente, en 1839 muchos reclusos trabajaban allí construyendo silos subterráneos para el suministro de grano, utilizando túneles para traer los materiales. Túneles que fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Muertes, suicidios, verdaderas historias espeluznantes en esta isla, con un pasado, como digo, la verdad, espeluznante. Y ahora vamos a hablar de un crimen del ocurrido en Catman Cottage. ¿Qué es esto? Es básicamente una casa de campo situada en la orilla de la bahía, que es conocida históricamente porque en 1844 un hombre muy cerca de allí, en esa misma orilla, en esa misma zona, se encontraba con un maletero en el que llevaba a su jefe desmembrado y quemado, el cuerpo de su jefe metidito en la maleta. Este hombre terminaría ahorcado por las autoridades. Vamos a ir más en profundidad porque he leído cosas de esta casa que me han parecido interesantes. Esta casa de campo fue construida, como muchas otras, con objetivo de que viviera gente del gobierno de la época. ¿Y por quién fue diseñada esta casa? Así es, por Francis Greenway. Este arquitecto inglés era un exconvicto que vino en uno de esos barcos de comerciantes con otros exconvictos de la época que huían. El nombre de esta cabaña es Catman. ¿Pero de dónde viene ese nombre? Pues bien, este es un hombre de la misma época que Greenway, que también era un exconvicto inglés y que al llegar a Australia se convirtió en un trabajador con un puesto elevado para el gobierno. Pues bien, este hombre, por eso se le puso su nombre a la casa, residió ahí. ¿Qué es lo que más llama la atención? Bien, este hombre residió allí hasta 1845, que fue cuando se jubiló. 1845, ¿cuándo sucedió el crimen? Así es, sucedió en 1844, un año antes de que Catman dejara de vivir allí y por tanto da que pensar. Para terminar, tenemos que hablar de The Rocks. Es un suburbio que representa el primer asentamiento británico aquí. Es una zona que aún se conserva, muchas construcciones de ellas, es muy turística, de hecho está literalmente al lado del puente y literalmente enfrente tienen la ópera, o sea, está todo, como digo, en la zona. ¿Y qué llama la atención de este sitio? Aparte de los avistamientos de fantasmas, de seres extraños, los asesinatos que se han producido, todas las historias, la presencia de Samuel Terry, adivinad qué, otro ex convicto que fundó el hotel más antiguo que actual. Existe un hotel llamado The Fortune of War, lo que significa la fortuna de la guerra, un lugar que, como digo, tiene historias de lo más desgarradoras. Por ejemplo, en 1807, George Legge, un pescador, se ahogó y se le encontró días después su brazo dentro de un tiburón. El resto del cuerpo, ya os podéis imaginar que no se supo nada más. Y como esta historia hay muchas, de asesinatos, de cuerpos que se han encontrado en la bahía,
de coches hundidos, hay una cantidad de accidentes, así que hasta aquí esto es básicamente un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido aquí. Como veis, hay mucho material, muchas historias que puedo contar y especificar en el futuro, muchísimas que ni siquiera he mencionado, que por supuesto traeré, de la bahía de Sídney, uno de los lugares más turísticos, pero que, como digo, han tenido historias realmente escalofriantes. Así que hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que tengáis una gran noche de Halloween.